Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a darle unos minutitos que se integren los demás para dar inicio. Bienvenido, José Luis, buenas noches. Buenas noches, maestro. Vamos a darle unos minutitos más, si no, vamos a iniciar nosotros para ir avanzando, porque el contenido de hoy es un poquito más complejo y es importante tener el tiempo necesario para poderlo trabajar.
Bien, señores, buenas noches nuevamente a los que no estaban por acá cuando iniciamos. Eh, Hemos habilitado el siguiente bloque de actividades para esta segunda semana. Como saben, el día de ayer habilitamos una encuesta en la plataforma, en la cual la mayoría aprobó lo que era este horario de 8 a 9 en vista de que teníamos de 9 a 10. La semana pasada impartimos en ese horario y en vista de que el de 7 a 8 no está disponible en este momento. Entonces, en la encuesta ganó el de 8 a 9. No sé la razón por la que no tenemos una convocatoria, por lo menos de las personas que sí ayer aprobaron esa encuesta, pero nada, vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Entonces, en base al contenido de la unidad de la semana pasada, ¿alguna duda o aclaración sobre el contenido mostrado? ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? Perfecto. Eh, Nosotros hemos ido habilitando parte del contenido eh, eh, de esta semana, como son estas unidades, la unidad 3 y 4, que son las que vamos a estar viendo el día de hoy. La idea es que se desarrollen entre el día 23, que fue habilitada el pasado lunes, hasta el día 1 de marzo. Como siempre, damos un poquito más de tiempo para las entregas porque nuestro encuentro es el día jueves. Entonces, acá, en esta tercera unidad, vamos a ver la parte de consolidación y gestión de datos. Eh, 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 la unidad está compuesta por una guía didáctica, material audiovisual pregrabado y las actividades prácticas. En esta unidad 3 tenemos tres actividades prácticas. No porque sea mucho más complejo el contenido, sino porque son temas separados que lo vamos a ver con archivos separados. A veces cuando mezclamos muchas funciones, principalmente cuando estamos en el aprendizaje precisamente, puede crearse enlaces erróneos entre una actividad y otra, si no se sabe manejar correctamente. Y por esa razón la separamos para que así sea más fácil y más llevadero cada una de las actividades. La vamos a descargar las tres y vamos a ir mostrando cómo desarrollar cada una de estas en lo que es el encuentro de hoy. Luego tenemos un foro de actividades, que es en el cual básicamente aquí pueden trabajar las dudas, es un foro de dudas, y estos documentos o recursos que vamos a utilizarlo para realizar alguna de estas actividades de acá arriba. Vamos a requerir esos documentos de recursos. En su momento lo vamos a descargar para que ustedes vean cómo hacerlo. Cada una de las actividades a realizar se va a colocar en el coloquio aquí que corresponde. Actividad 1 en el coloquio aquí de la actividad 1. Entonces, si vemos aquí el concepto de la guía, en la guía vamos a encontrar todo lo que es la definición, la parte teórica, en este material didáctico ilustrado. Vamos a ver la parte de consolidación de datos de diferentes hojas en un mismo libro, consolidar esos datos para que se puedan insertar en una hoja nueva ya consolidados. Por ejemplo, si vemos aquí tenemos las ventas de la ciudad por ciudades en el mes de enero, ventas por ciudades en el mes de febrero, marzo y abril, están separados en diferentes hojas. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en este primer mes, ASO está posicionado en el número 3, mientras que en el mes de febrero está posicionado en la fila 13, mientras que en el mes de marzo está posicionado en la fila 4. En el mes de abril también está posicionado en la fila 4. Hacer esto visualmente con estos pocos registros que tenemos acá es un poco cuesta arriba hacerlo manualmente.
Y precisamente lo que hace esta función de consolidar es que nos permite hacer este sorteado, ¿verdad? Este sorteo de nombres, de ciudades y las diferentes ventas por meses y agruparlos todos en una nueva hoja. Bien. Entonces, imaginemos esto, extrapolarlo a cientos, miles de registros en cada hoja de estas. Sería una labor eh, poco probable de realizar sin margen de error eh, por un humano. Bien, entonces eso es lo que buscamos en este tipo de función. Ya luego aquí debajo se muestra el proceso, el paso a paso de cómo ejecutarlo. Esto lo vamos a estar viendo en nuestro encuentro en un ratito. Y este es el resultado esperado. Más o menos de esta forma es que se espera que se muestren los diferentes elementos y las diferentes ventas por meses. Eh, Hay un elemento que vamos a utilizar que se llama el Power Query. En esta parte aquí la guía habla sobre el Microsoft Query, que es una herramienta que se estuvo utilizando hasta 2019. Ya ha sido sustituida por Power Query, que lo que nos permite es hacer limpieza de datos. Cuando tenemos reportes que queremos importarlos a Excel, esos reportes vienen de un sistema externo y quizás no viene con el formato que nosotros necesitamos. Entonces podemos utilizar la herramienta de Power Query para limpiar los datos e importarlos a Excel de la manera que nosotros deseamos. Y por último, Ah, perdón. acá tenemos, ¿sí? Yo tengo una duda con relación a eso. Cuando yo estaba realizando ese ejercicio Ujú. y me tocaba la configuración, porque había que ponerlo tipo desarrollador o programador, el Excel, me pedía que tenía que colocar qué símbolos para separarlos, para que aparezcan en cada columna. Pero habían documentos o textos que me salían unos jeroglíficos, unos símbolos que no tengo en el teclado, entonces no me salía correcto en el Excel. Usted se refiere al documento datos de ejemplo cuando usted lo descargó y lo trató de importar. Exactamente. Por ejemplo, el que usted dio, el que usted puso para realizarlo, ese me salió perfecto, pero yo intenté hacer otro, así inventando, como usted nos dijo el encuentro anterior, puyando. Sí. Eh, y cuando intenté exportar un texto, me salían unos símbolos que no tengo en el teclado y cuando yo intentaba poner uno, ok, ese se quitaba, se arreglaba, pero todos los demás se mantenían y entonces salía otra cosa en el Excel. ¿Y ese documento de dónde usted lo importó o lo creó? De un Word, puse texto en la computadora, puse notas en la computadora, busqué algo en Google, lo copié Ujú. ahí como texto y cuando lo iba a pasar a Excel, me salían muchos símbolos, como le dije, Ah, y ok, ok. eso. Sí, lo que pasa es lo siguiente, si tratamos de abrir el documento desde un documento de un tipo y lo tratamos de abrir directamente en Excel, acá abriéndolo, ¿verdad? Excel no va a identificar ese tipo de archivo, bien, y le va a abrir como una especie de jeroglíficos. Bien, ahora, si usted lo hace a través de datos, obtener datos, y aquí le especifica el tipo de datos que es, entonces sí ya Correcto, él lo correcto, debe identificar. así mismo fue que lo indiqué, porque así era la guía que usted tenía y el video, aparte de la Exacto. guía, el texto, así mismo fue que yo lo indicaba. Y había que hacer un tipo de programación indicando que un texto externo, luego colocando el símbolo para que se vea la división, me salían más, no solamente lo del símbolo de dinero, el símbolo de la I, Comercial. eh, exacto, comercial, el símbolo del porcentaje, me salían más. Y yo dije, bueno, déjame ver si me permite poner más símbolos y solamente me permite poner un símbolo.
Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Si usted desea, puede compartirnos a través del grupo de WhatsApp ese archivo que usted estaba tratando de importar para yo analizarlo y ver eh, qué tenemos ahí adentro y cómo podemos mejorar. ¿Le parece? Si es posible. Muchas gracias. Está bien. Y así lo analizamos y ahí yo le digo, le puedo decir si es posible, pero me alegra mucho que usted Sí, se suena le muy ve bien, muy que bien. profundizó bastante y avanzó bastante en lo que es el contenido, lo voy a poner en mute, en lo que es el contenido de la unidad actual. Eso me alegra mucho porque no tenemos que esperar al encuentro. La idea es que en el encuentro precisamente hacer esta lluvia de ideas y aclarar las dudas. Eh, muy bien, me alegra mucho. Gracias. Entonces, continuando acá, básicamente a esto se refería eh, con la importación del texto. Adelante, Ana. ¿Cómo le ayudamos? Vamos a ver. Ana tenía la mano levantada. Sí, Ah, buenas bueno. noches. Es que no Buenas noches. encontraba. Sí. Disculpe que llegara tarde porque no vi notificación de que había cambiado la hora Ah, ok. para el encuentro. Y quería saber sobre lo del grupo de WhatsApp porque yo vi que dentro de las primeras indicaciones estaba como parte del proceso y no vi cómo conectarnos a un grupo de WhatsApp para poder hacer cualquier pregunta en el transcurso de ir haciendo las tareas antes de que tuviéramos los encuentros. ¿Usted ha accedido a la plataforma ya? Sí, ya yo voy, hoy empecé la tarea número 3 a analizarla. Excelente. Ok. Aquí debajo está el enlace de unirse al grupo de WhatsApp. Si usted desea, también puede escribirme directamente a mi número. Yo lo voy a poner aquí en el chat. Y yo también le puedo compartir el enlace, porque a veces no todo el mundo maneja la parte del WhatsApp a través de la web. Ah, ok. Quizás fue porque yo lo Entonces, estaba haciendo desde la tablet, no del celular, ¿verdad? No de la es computadora. posible, Ah, ok. es posible, sí. Entonces Ok. aquí tiene mi número, me escribe y ya al final de la clase yo le envío el enlace para que se una al grupo. Muchas gracias. Siempre la orden. Bien, señores, entonces el tercer archivo, la tercera actividad, básicamente lo que busca es nosotros poder tener el conocimiento para poder importar archivos desde diferentes orígenes a Excel y que esos archivos se puedan tabular en columnas separadas y se puedan realizar cálculos si alguna de esas columnas tienen valores y demás. Bien, entonces esa es la idea con esa tercera actividad. Si vemos acá el contenido audiovisual también sirve de gran ayuda. El pregrabado es un contenido más express porque va lo que es paso a paso, ejecutando los diferentes pasos, no es tan detallado como nuestro encuentro. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya en cuanto al foro, como les comenté, es un foro de dudas, no es algo complejo, es opcional, no es obligatoria la participación acá. Si tienen una duda, la pueden externar tanto por acá como por el grupo de WhatsApp o correo electrónico. Ya adentrándonos a lo que es el contenido de las actividades prácticas, aquí vamos a ver la primera actividad práctica. En la primera van a encontrar la parte de consolidar eh, diferentes hojas dentro de un mismo libro. Esta parte de generar una base de datos la vamos a obviar inicialmente. ¿Por qué? Porque ya aquí hemos agregado el contenido que ustedes van a utilizar para hacer este trabajo. Así reducimos el tiempo de digitación y demás. Luego nos pide que utilizando la función consolidar, vamos a consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Si yo agrego una hoja por acá, le puedo cambiar el nombre al de mi preferencia. En este caso lo voy a colocar hoja 5. Y desde acá es que yo voy a invocar la función consolidar para que en esta hoja se consoliden las informaciones de estos meses que están acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Me posiciono acá, voy a ir al menú datos. En el menú datos voy a ir a la sección
herramientas de datos, y en la sección de herramientas de datos voy a encontrar acá la parte de consolidar, esta función que está aquí arriba. Cuando le doy un clic, nos va a aparecer el asistente de la función consolidar, a través del cual nosotros vamos a poder ir seleccionando cada una de las hojas e ir seleccionando el rango de celdas que contiene los datos que yo quiero consolidar. Por ejemplo, vengo acá a Julio y aquí selecciono mi rango de celda que tiene esos datos. Mira aquí cómo me colocan la referencia, hoja Julio, desde A1 hasta B21. ¿Ok? Agrego esa referencia, se agrega aquí debajo, continúo con la siguiente. Ya se premarca, y aquí yo vuelvo y la ajusto. Agrego otra vez, ya tenemos agosto. Ahora vamos con septiembre. E igual lo hacemos por acá. Lo agregamos. Bien, aquí lo tenemos los tres. Hay otras funciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí, ¿qué rótulos vamos a usar? Cuando habla de rótulos es el texto que yo quiero que se utilice cuando se consoliden los datos. Entonces, yo puedo seleccionar aquí la fila superior, que es la que contiene los meses de cada hoja, ¿verdad? Y la columna de la izquierda, que es la que contiene en este caso los países. Presiono aceptar y en cuestión de segundos ya tenemos acá esos documentos, esos datos consolidados con una única columna que representa los países y en cada una de estas filas representan las ventas realizadas en cada mes. Claro está, si tenemos unas hojas que tienen miles o cientos de miles de datos, este proceso va a tardar un poquito más por el proceso que tiene que hacer de consolidar e ir buscando cada dato en cada fila. En este caso es muy rápido porque son pocos datos, ¿bien? Pero sí es exacto. Entonces, aquí podemos visualizar cómo está el orden que él coloca los datos. No es un orden eh, de los meses del año porque no se muestran como fechas, sino en un orden alfabético, de la A a la Z. ¿Bien? Entonces, por eso, ya si yo quiero hacer el cambio, lo puedo hacer haciendo el arrastre para posicionar los meses en la posición correcta. Entonces, de esta forma es que debe quedar el archivo. Ese archivo lo van a guardar y lo van a cargar en el documento acá, donde indica, hay alguien parece acá en la fila, la sala de espera. ¿Sabe? Ah, ok, ya accedí. Entonces, acá, coloque aquí la actividad de la unidad 1, es donde van a colocar ese archivo con esos cambios realizados. Bien. Entonces, en la segunda actividad, es esta que está acá, vamos a descargar el archivo de texto. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a importar un documento que se ha generado en un sistema externo. Ese documento tiene un formato específico que no es tan compatible con Excel y vamos a utilizar algunas herramientas de Excel para lograr importarlo y tabularlo. Cuando hablamos de tabularlo es colocar cada columna en su lugar. Entonces, lo primero que deben hacer es descargar el archivo datos de ejemplo. Para descargar este archivo, si hacen un clic sobre él, por ejemplo, si yo voy a descargar recursos de Apple, como es un documento de Excel, yo le doy un clic y él lo descarga. Acá está. ¿Ok? Mientras que a datos de ejemplo, si yo le doy un clic, miren lo que pasa. El navegador intenta abrir como un documento de texto que es. Pero aquí nota muchas imperfecciones porque el documento tiene letras acentuadas y el navegador no las interpreta. Bien. Entonces, esta no es la manera correcta de nosotros descargar el archivo. Volvemos atrás. Y la manera correcta de nosotros descargar este archivo es la siguiente. Clic derecho, guardar enlace como, y acá yo le voy a decir guardar. Puedo ponerle el nombre de mi preferencia, acá,
puedo ponerle en la carpeta de mi preferencia. En mi caso yo lo voy a dejar en descargas y le digo guardar. Ya ahí ese documento se guarda. Si yo quiero analizar ese documento visualmente, lo puedo abrir inclusive acá. Él me lo va a abrir en un bloc de notas, porque es un documento de texto. ¿Lo ven? Ahora, si yo amplío un poco el documento, visualmente yo puedo identificar que hay un elemento que está separando a cada una de las columnas. ¿Lo ven? En este caso tenemos este elemento separador entre esta columna y esta. Este elemento separador entre esta columna y esta. Este elemento separador entre esa columna y esta. Y así hacia abajo podemos ver el mismo elemento separando esa columna y la otra. Bien. Este análisis debemos hacerlo previo a trabajar en Excel. Debemos identificar visualmente cuál es el carácter o el símbolo que está siendo utilizado para delimitar eh, cuando una columna finaliza y continúa la otra. Bien, esto es vital porque no siempre va a ser la I comercial. Dependiendo del sistema puede ser un espacio, puede ser un punto y coma, puede ser una coma, puede ser un espacio, pueden ser múltiples caracteres que pueden ser utilizados en cada caso. Bien, entonces ya que nosotros lo analizamos, voy a cerrar esto, ya lo descargamos. Vamos entonces a abrir esa actividad, que es esta que está acá. Nos dice que en hoja 2 vas a importar el archivo de texto y vas a realizar la importación del mismo. Vamos a hoja 2, vamos a ir a datos nuevamente. En este caso vamos a ir a la sección obtener datos. Y Excel acá es rico en diferentes fuentes desde donde nosotros podemos obtener datos. Miren esto, qué interesante. Datos de ejemplo, datos desde un archivo, por ejemplo. Aquí yo podría decir desde un libro de Excel, desde un documento de texto que es el que vamos a utilizar, desde un documento de XML, JSON, estos son de programación, desde un documento PDF que seguro lo han escuchado, desde una carpeta, desde base de datos, desde servicios en línea, programas en línea, en la nube, en internet. O sea, muchas fuentes de orígenes de datos que podemos utilizar para importar esos elementos. Entonces, aquí le vamos a decir desde un archivo de texto y acá, una vez estamos acá, vamos a buscar el documento. Acá. Y Excel ve ese documento completo, él lo visualiza como una única columna. Mírenlo aquí. Cuando yo lo trato de importar, él ve todos los datos y él me dice, bueno, si tú lo cargas aquí, si le doy a cargar, yo lo voy a ver como una única columna porque no está separado, no está tabulado. ¿Lo ven? Column 1. Entonces, si yo le digo cargar, él todos esos datos la va a cargar en esa única columna. Entonces, ahí es donde viene la magia de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Le vamos a decir transformar datos. Transformamos los datos, transformamos los datos, y aquí él nos va a traer a la herramienta Power Query, que es la que le comentaba anteriormente. Esta herramienta es relativamente nueva, tiene varias versiones, pero es muy poderosa y se continúa utilizando inclusive en cursos como el que sigue, por ejemplo, luego de Excel avanzado, el de Power BI, no sé si se lo comenté la semana pasada, que es un curso de inteligencia de negocio orientado a la tecnología, que es bien interesante. Eh, entonces, esta herramienta nos permite a nosotros transformar las datas, limpiar la data y hacer un sinnúmero de conversiones. Por ejemplo, si aquí yo quisiera separarlo, dividirlo en columnas, miren acá, solamente tenemos un paso aplicado. Según yo vaya aplicando pasos aquí, cambios, se van a ir aplicando pasos acá. Y mientras esté dentro de Power Query, puedo retroceder a un paso anterior o adelantarme a un paso que ya haya realizado. Entonces, por ejemplo, estando aquí, yo le voy a decir, miren esto, dividir en columna, por delimitador, por ejemplo, lo puedo hacer por caracteres, lo puedo hacer por posiciones, por mayúsculas, minúsculas, diferentes formas. Por delimitador, miren esto que interesante. El asistente del Power Query eh, lo que hizo fue acá que analizó la data.
e identificó que el carácter que se está utilizando como separador o delimitador es precisamente la I comercial. Miren acá. Él colocó personalizado porque no es un delimitador común. Los delimitadores comunes son estos: dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, ¿me entiendes? Si es personalizado, entonces él me permite aquí yo insertarlo, incluso hasta manualmente. Si el Excel se equivocó o el Power Query se equivocó y no identificó o identificó algo erróneo, yo puedo borrarlo e insertar lo que yo entiendo que es lo que va. Entonces, ¿cuándo se va a dividir la columna? Ah, bueno, yo quiero, si lo quiero por el delimitador más a la izquierda o por el delimitador más a la derecha, o que cada vez que aparezca ese símbolo represente una columna, como es el caso, entonces él se va a comportar de esa forma. Le vamos a dar a aceptar. Miren que aquí solamente tenemos un paso, aceptar, y podemos ver que aquí se agregaron dos pasos más. Miren aquí como las columnas ya se separaron. Ya no tenemos la I comercial como un carácter dentro de los datos. Y así podemos ir limpiando todos los datos según nosotros necesitemos. Bien. Entonces, si quiero volver atrás, bueno, doy un clic aquí al origen, miren cómo se muestra acá. Quiero volver delante, bueno, ya estoy aquí. Otro punto que podemos limpiar acá, que quizás no lo estén notando ustedes, es que como ese documento de ejemplo que nosotros importamos es un documento de texto, no tiene un formato de tabla establecido. ¿Sí? No es simplemente un texto. Entonces, él no identifica la primera fila como el encabezado de los datos. Él le agrega un encabezado aquí por defecto. Mírenlo aquí, column 1, column 2, y a todos los datos le pone ABC, ABC, ABC. O sea, él no identifica si es numérico, como en este caso, o fecha, como en este caso. Entonces, aquí podemos jugar también. Miren qué interesante. Yo tengo una opción aquí que se llama usar la primera fila como el encabezado. ¿La primera fila de qué? De los datos. La primera fila es esta. Inmediatamente yo utilice esa primera fila como encabezado de los datos, ya el Power Query va a identificar que esta columna que está acá es numérica y que esta columna que está acá contiene fecha. Vamos a hacerlo. Usar columna, primera fila como encabezado, y miren aquí cómo cambia. Unidades, 1, 2, 3, numérico. Fecha, un calendario, indica fecha. Bien. Los demás, ABC, ¿por qué? Porque son alfanuméricos. Vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? Retroaliméntenme, por favor. Erling, gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Ok, entonces, ya si lo quisiéramos llevar a Excel, entonces simplemente acá, en la parte superior izquierda, podemos cerrar y cargar los datos. Y ya él automáticamente acá nos lo va a llevar a Excel, pero tabulados. ¿Bien? Tabulados. Que ya yo puedo jugar con esto, puedo hacer cálculos, si tuviese más valores numéricos, puedo aquí hacer cálculos, sumar todas esas, bastante, hacerlo de acá, control shift, flecha hacia abajo, y aquí está. Entonces aquí yo puedo hacer, no sé, una sumatoria. Y ya ahí yo lo tengo. Ahí está. Bien. Entonces, ese tipo de cálculo yo lo puedo hacer porque ya tengo una tabulación aquí, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que ese archivo lo debemos cargar en plataforma, ya tabulado, ya con los cambios realizados. Bien. La tercera práctica de la unidad 3 tiene que ver, seguimos trabajando con la importación de datos y limpieza de datos con el uso de Power Query.
Aquí se les pide descargar el documento Apple Datos, que ya lo habíamos descargado anteriormente, el cual lo vamos a importar acá, menú datos, obtener datos desde un libro de Excel. Buscamos a Apple Datos y él va a hacer el mismo proceso que nosotros hicimos hace un ratito. Aquí está. Hay dos ítems acá, uno que se llama tabla y otro que se llama tabla de datos. El de tabla de datos es el documento como tal. Bien. Y tiene mucha información basura, si se fijan acá. La tabla como tal, la tabla uno está estructurada a específicamente el rango de datos que no contiene basura. Esto nos muestra que nosotros podemos trabajar tanto con el documento completo como una parte de este si se estructura como tabla previamente. Me refiero al documento de Excel, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar, como es un mismo documento de Excel que vamos a importar, vamos a utilizar el Power Query precisamente para limpiar los datos. Por ejemplo, cambios entre separar el cuatrimestre del año, que está en una sola columna, si yo lo quiero poner en columnas separadas, o si quiero separar el código de país del continente o el continente del país, puedo jugar también con esto. Entonces, vamos a transformar datos y estando acá, yo puedo hacer, por ejemplo, eh, una separación. Por ejemplo, puedo dividir esa columna que tengo seleccionada por un delimitador, lo mismo que hicimos anteriormente. Y él va a identificar, miren ahora que pueden identificó que es un delimitador común. Apareció, lo seleccionó aquí en el espacio, en el que separa el cuatrimestre del año. Miren aquí como lo separó en columnas separadas. Si quiero ponerle el nombre, lo pongo aquí arriba en la columna. Aquí está. Luego lo hacemos lo mismo con región, clic derecho, y acá decimos con delimitador. El delimitador analiza la data de izquierda a derecha. Por eso ustedes pueden aquí notar que aún en esta columna, habiendo varios delimitadores, aquí un guión y aquí un slash, el primero identifica el guión. Bien. Personalizado, guión. ¿Lo ven? Aceptar. Y hacemos lo mismo en esta columna con delimitador. Y aquí él identificó el slash. ¿Lo ven? Hacemos lo mismo acá. Código de país. Enter. Continente. Ese que cometió un error. Y país. Bien, entonces básicamente esa limpieza es la que necesitamos hacer acá. No es muy compleja, pero como es algo diferente, sé que le va a tomar un poquito de tiempo hacerlo. Ya luego entonces acá llevamos esto a Excel y básicamente de esa forma es que debemos cargar el documento ya con los cambios realizados a la tercera actividad práctica de la unidad 3, que sería esta que está acá. Esta que está aquí. Bien, entonces con esto concluimos el contenido de la unidad 3.
contenido de la unidad 3. Vamos a ir viendo el contenido de la unidad 4, en el cual ya empezamos a sumergirnos en el mundo de las macros. Bien, en el mundo de las macros. Vamos a iniciar de una manera suave y ya entonces, a partir de la semana próxima, empezamos un poquito más complejo. Es importante que en esta semana, si alguno de ustedes está un poquito atrasado en la visualización del contenido, en las entregas y demás, es importante que se pongan al día lo más que puedan para que así puedan dedicarle más tiempo a las funciones de macros de programación que vamos a estar viendo en las siguientes 2 semanas. Bien. Por esa razón, en el cronograma pueden visualizar que para las últimas 2 semanas colocamos una unidad por semana, porque el contenido es un poco más complejo y requiere un poco más de tiempo y de análisis. Segundito, por favor. Bien, entonces vamos a ir viendo. Tenemos la guía de la unidad 4, muy interesante. Material audiovisual pregrabado y la actividad. En este caso, en la unidad 4, tenemos una única actividad que vamos a trabajar y dónde se va a entregar. En cuanto a la guía, todas esas guías yo les recomiendo que ustedes la guarden, porque así luego la pueden utilizar de material de apoyo cuando tengan alguna consulta, que puedan ir guardando esos elementos que entienden que pueden ser de utilidad más adelante. Recuerden que una vez finalizado el curso, eh, ese contenido se desactiva. Entonces, al desactivarse, ya no va a estar disponible para ustedes luego de que se finalice el curso. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Vamos a ir viendo parte de el concepto de macros, grabadora, la ficha de programador. Aquí empezamos a ver cuál es ese concepto. El origen de la palabra macro se remonta al griego, tal y como lo define Wikipedia, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, o sea que el resultado de una macro yo puedo colocarlo para que ejecute otra macro, logrando de esa forma obtener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar precisamente con una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir esos pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Las macros en Excel utilizan un lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones. Ese lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. En este caso, no se preocupen porque no vamos a utilizar esa herramienta en esta unidad, y a partir de la semana próxima sí. Las macros se pueden desarrollar de dos formas, grabadas o programadas. Las grabadas las hacemos a través de clic, que es la que vamos a hacer el día de hoy. Las programadas las hacemos a nivel de programación. No son tan complejas, tenemos varios ejemplos en ambiente controlado, funcionales totalmente, o sea que usted va a realizar los macros y le van a funcionar. O sea, no se asusten. La idea es que todo funcione y que usted pueda tener esa primera buena experiencia utilizando las programaciones de macros. Bien. Entonces, las limitaciones
que tiene en este caso la grabadora es que no puedes crear macros muy avanzados, mientras que en la programación sí puedes crear macros mucho más avanzados. Bien. Entonces ya aquí se muestra lo que es cómo grabar una macro, cómo habilitar la pestaña desarrollador o programador. Versiones anteriores al 2016 puede que digan la pestaña desarrollador. Versiones del 2019 en adelante del Excel van a decir programador. Entonces ya aquí se muestra el paso a paso de cómo nosotros insertar esa pestaña. Vamos a hacerlo ahora en el Excel para que así ustedes vayan viendo cómo trabajar. Les invito a profundizar en lo que es el contenido de la guía. Hay mucha información de interés por acá que entiendo le pueden sacar bastante provecho. Si no tienen mucho tiempo, bueno, pues pueden guardarla y luego ir profundizando, pero sí las primeras 10 páginas son parte de lo que vamos a ver en esta semana. Bien, para que lo tengan en cuenta. Material pregrabado también disponible por acá. Y la actividad es un documento de Excel, igual que los anteriores. Si usted tiene Windows 11, puede que con estas actividades de macro les aparezca esta franja rosada. Bien, Windows 11 tiene unas opciones de seguridad un poco más avanzado ahora y puede que les bloquee el archivo. Cuando le aparece esa franja, no pueden modificar el archivo. ¿Qué hacemos? Salimos del Excel, vamos al lugar donde lo descargamos, el archivo. En este caso yo lo descargué en descargas. Voy a ir allá. Y acá vamos a buscar ese documento. Mírenlo aquí, unidad 6, ejercicio 6. Hacemos clic derecho, propiedades. Y aquí nos va a aparecer la opción de desbloquear el archivo. Bien. Eso viene siendo como una restricción que le pone Windows 11. Yo lo elimino, le digo aceptar. Y ya cuando abro mi archivo nuevamente, no me va a aparecer esa franja rosada. Vuelvo nuevamente. Voy al archivo, clic derecho, propiedades. Obvio, ya como lo desbloqueé, no nos va a aparecer. Pero aquí debajo les va a aparecer el botón de desbloquear. Bien. Entonces, ya aquí tenemos el documento abierto. Y aquí tenemos las instrucciones de lo que vamos a realizar. Pero antes de realizarla, debemos habilitar este menú, el menú de programador, que es el que tiene todas las funciones de las macros que vamos a utilizar. Bien. Entonces, para habilitarlo, vamos a ir aquí, opciones, más comandos. Cuando nos abre esta ventana de opciones, vamos a seleccionar acá, personalizar cinta de opciones. ¿Qué es lo que vamos a personalizar? La cinta de opciones. ¿Cuál es la cinta de opciones? Esta cinta que tenemos acá arriba con todas las opciones. Aquí van a encontrar inicio, inicio, insertar, insertar, dibujar, dibujar. Ah, pues entonces si yo la quito de acá, se quita de acá. Sí. Si yo quito de aquí programador, como viene por defecto, no viene cotejado, él se va a quitar de acá. ¿Lo ven? Si vuelvo y lo coloco, más comandos, personalizar cinta de opciones, bajo un poquito y aquí lo encuentro. Aceptar, aquí nos aparece otra vez. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos, lo primero que debemos hacer cuando abrimos el documento. Ya luego, entonces vamos a analizar lo que se nos pide. Se nos pide realizar una sumatoria sencilla, o sea, un macro que realice el cálculo de una sumatoria sencilla. Tareas 1, 2 y 3 de la hoja macros grabados. Acá, esta hoja. Sumar esto. El macro debe hacer eso automáticamente. ¿Qué otra cosa nos pide? Realizar la sumatoria total de tareas y examen final. O sea, que el total de tareas que se sume acá con el examen final nos va a dar la nota final. ¿Qué más? Colocar los nombres de las damas en rosado y los nombres de los caballeros en azul. Hubo una de las participantes de este grupo que Fui yo, me estuvo maestro. preguntando, Yo, Claudia. Claudia, me estaba preguntando que cómo, que tenía un pequeño tranque con esa situación.
y yo la ayudé hasta cierto punto. Y yo le dije, bueno, ya hasta aquí eh, le toca a la lógica ahora realizar esa parte. Y ella me dijo, no, No me hasta aquí. sale, no sale, no Todavía sale, no. profesor. No, en los números sí me salen, los números me salen perfectamente usando ay, ¿cómo se da, Como indica que el video se me fue el nombre. En los Ajá, números me sale la clasificación. Formato condicional, ya me acordé. Formato formato condicional, sí. condicional, la nueva regla, ponerle, aplicar formato únicamente la celda que contenga y lo puedo modificar. Los números me salen perfectamente y le puedo poner el código de color que yo quiera. En los nombres no me sale nada más un solo nombre, se subraya un solo nombre. Y usted había seleccionado toda la celda de todos los nombres. Claro que yes. Incluso usted me dijo que yo tenía nombre y apellido, usted me dijo nada más, póngale nombre. Pues lo hice con nombre y nada más Exactamente. se subraya uno solo. Y que habilito la cámara y le enseño. No, no, está bien, yo le creo, no se preocupe. Lo vamos a hacer aquí en tiempo real, en vivo. Y luego de que lo hagamos acá, usted va a decir, ¿y eso era? No, 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 profesor, ¿y eso era? Así mismo usted va a decir. Bien, Vamos a entonces, ver. vamos a ver, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, este paso, ya lo siguiente acá nos pide realizar capturas, una vez realizadas las macros, una captura con el código que se va a generar. O sea, aunque no estemos grabando el macro, él genera un código de programación detrás. Bien. Y eso lo vamos a colocar una captura acá, en la hoja de edición de macros. Y por último, otra captura que indique cómo eliminar un macro. Nada complejo. Adelante, Claudia. Con relación a eso, cuando yo tiro la captura y la coloco y le doy a guardar, me dice que parece que mi Excel es antiguo y que no se pueden guardar ciertos cambios. O sea, eso parece que no lo puedo hacer, no sé por qué. Se eliminan esas dos capturas. Excelente. Usted ve la importancia de los encuentros. Aquí vamos a mostrar eh, un punto interesante sobre el grabado del archivo al cierre. Porque no, en este caso, cuando estamos trabajando con macros, no se guarda como un documento de Excel tradicional. Porque si ese documento con esa macro yo lo voy a enviar por correo para que otra persona interactúe con ese documento, yo quiero que ese macro sea funcional en ese lugar que yo lo voy a enviar. Y si no lo mando en el formato indicado, entonces no va a ser funcional. Si yo lo mando como un documento de Excel tradicional, pierde todas esas propiedades de macros que nosotros con tanto sacrificio creamos. Bien, entonces al final es el cierre ya de la práctica, mostrarle de qué forma vamos a grabar el documento. Listo. Entonces, ya hemos habilitado el menú programador. Ya aquí tenemos lo que vamos a hacer. Líderes, son las 9:01. Nos va a tomar como unos 10 minutos más realizar lo que nos queda de la práctica. Si alguno tiene que retirarse, lo comprendo. De lo contrario, no hay problema, pueden quedar. Entonces, avanzamos. Aquí tenemos los datos que vamos a trabajar. Aquí vamos a insertar lo que es la grabadora de macros, es lo que vamos a utilizar, esta opción. Cuando yo la presiono, me va a pedir un nombre del macro, ¿verdad? El nombre del macro no debe tener espacio. Allí está abajo. Adelante, Ana. En mi Excel, por ejemplo, yo estoy viendo su explicación, pero yo en mi tabla, por decirlo así, o en mi parte superior, yo no visualizo la parte de programador, tiene otro nombre. Yo estoy en la misma página que usted, sin embargo, para usted poderle seguir, más o menos practicando, hay que Sí. hacer la conversión. Y el mío no Acá tiene no le ese. aparece desarrollador. Usted No. la agregó. Cuando Para, usted estaba dando el paso anterior, que era al inicio, antes de usted activarlo, que fue que usted mencionó, hay que activarle. Yo sí, ahí no activarlo. abrí y no vi nada del Por lado acá. mío. Usted vino aquí donde dice más documentos.
Usted al inicio le dio donde dice ejercicio de Excel. No, yo vine aquí, en esta opción que tenemos acá. Ok, déjeme verificar. Sí, ahí para yo poder Ana, seguir el paso. Ana María, otro dato Dime. también es que en la unidad 3 dice cómo tú puedes habilitar, o sea, en un video te dice cómo tú puedes habilitar esa parte de desarrollador o programador. Ok. Para tú habilitarlo y ya en todos los Excel que tú abras se va a habilitar de esa manera. Ah, bueno, pues está bien. Entonces sí que hay cualquier cosa, yo reviso los videos, pues yo solo yo solo leí las instrucciones, no he visto el video. Gracias. Sí, hay uno de los videos que te dice. A ver si vos Perfecto. tiene algo más que decir, yo dentro vestida. Ah, no, pero para eso estás, Claudia, para No, ayudarme. Gracias. no, perfecto. La idea es esa, que lo puedan hacer y habilitarlo. De todas formas, aquí como lo acabamos de hacer paso a paso, hace unos minutitos, va a quedar grabado y pueden reproducirlo nuevamente. Y claro está, si ya luego de que mañana carguemos la grabación y tienen alguna duda, claro, la podemos visualizar. Estamos disponibles para ustedes, ¿bien? Entonces, por acá, grabamos el macro, nos pide el nombre, cálculo de rayita abajo, con eso lo estamos haciendo el espacio. Calificaciones. Luego nos pide una combinación de teclas. ¿Hay alguien con la mano levantada? Ah, bueno, es Ana. Se la voy a bajar, Ana, para que ese sistema me la muestre. Entonces, aquí yo puedo indicar una combinación de teclas con el teclado para invocar el macro. Si fuese, le voy a poner una I comercial. Si le pongo una tecla que ya está siendo utilizada, por ejemplo, como la P mayúscula, vemos que él no agrega una letra, una tecla adicional. Bien. Entonces, como ya yo sé que la I minúscula no está ocupada, la agrego de esta forma y así, con simplemente presionar dos teclas, yo puedo ejecutar mi macro. A cada macro yo puedo agregarle una combinación de teclas diferente. Luego, aquí debajo, puedo seleccionar dónde guardar mi macro. Si lo quiero guardar en este único libro, o sea, que se ejecute únicamente acá. Si lo quiero guardar cada vez que yo creo un libro nuevo en Excel, o si lo quiero, o sea, que esté disponible el macro para su ejecución. O si lo quiero guardar en mi libro de macros personales. Mi libro de macros personales vendría siendo como mis documentos. Sin importar el archivo de Excel que yo utilice, ejecute, ya sea que me lo hayan enviado, que sea nuevo o en blanco o este en particular, va a estar disponible el macro. Este es el que se utiliza ya en producción. O sea, ya usted domina el macro, lo está ejecutando en su área laboral, entonces usted va a utilizar esta opción para que cada vez que usted abra un archivo diferente, pueda ejecutar esos macros en esos archivos. En mi caso, voy a utilizar este libro porque como siempre vivo trabajando en la parte de capacitación, así no tengo el mismo macro cientos de veces que haga la misma función. En este caso, cuando yo elimino el archivo, ya automáticamente el macro se va con el archivo. La descripción de los macros, señores, esto no es menos importante. Si tenemos 5 macros, son fáciles de gestionar. Si tenemos docenas de macros, ya la cosa se complica. La descripción nos ayuda bastante a identificar o a diferenciar un macro de otro. Bien, entonces es importante colocarlo. Aquí está. Bien, entonces ahí estamos. Cuando yo presione aceptar, van a notar que aquí el botón que dice grabar macro se va a cambiar y va a decir detener grabación. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Detener grabación. Ya a partir de acá, todos los clics que yo haga en las celdas, todas los cálculos que yo haga en las celdas, se van a estar grabando y convirtiendo a programación. Si cometo un error de cálculos, también se va a grabar. Bien. Si no lo corrijo, se va a quedar así y va a dar un error en el cálculo que hicimos mal. Bien, entonces, de aquí en adelante hay que ser bien cautos en los cálculos y
tratar de que los macros no sean muy extensos, porque mientras más largo el macro en grabación, es más propenso a que cometamos errores. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo, una sumatoria, que es lo que nos pide. Aquí la sumamos. Luego arrastramos esos valores para que el cálculo se ejecute en las demás filas. Aquí está. Luego vamos a hacer otra sumatoria acá. Y luego arrastramos nuevamente acá. Podemos aquí centralizar y dar un poco de formato a esa última columna para que tome un poco más de vida. Quizás no tanto. Grita. Bien, entonces ahí se muestra. Entonces, respecto a lo que son los nombres, en este caso en particular, este es un macro bien básico. Y como es un macro bien básico, vamos a utilizar una lógica en base a lo que estamos visualizando en los datos. Bien, y por eso le decía a Claudia el tema de la lógica. Para convertir esto en valores que tengan un color en específico, yo los selecciono todos. Nos vamos a auxiliar del formato condicional y el formato condicional nos permite aplicar un formato siempre y cuando se dé una condición. Eso es lo que nos permite. Entonces, por ejemplo, si yo les digo nueva regla, aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan, de todas esas que están ahí seleccionadas, a las que contengan que. Si hubiese aquí valores numéricos, yo podría seleccionar valor de celda entre mayor que, menor que y demás. Bien. Pero como es texto, aquí yo selecciono que es un texto específico. Bien. Ahora bien, ese texto específico tiene algunos valores en común. Por ejemplo, si podemos identificar visualmente acá, los nombres de las damas, todos finalizan en A. ¿Lo ven? Ese es el factor común que tenemos acá. Entonces, aquí yo podría decir que un texto específico que termina por la letra A. Cuando se dé esa condición, en esa selección de celdas, vas a aplicar el formato, que puede ser de fuente, de borde, pero yo quiero que sea de relleno rosa. ¿Vamos bien? Cuando se dé esa condición, le doy a aceptar. Y si le doy a aceptar nuevamente, aquí podemos ver cómo se vieron afectados todos los nombres de las damas. Bien, todo esto todavía se está grabando. Si vengo a programador, acá me dice detener grabación. Todos esos pasos se están grabando. Bien, ahora vamos con los nombres de los caballeros. ¿Quién me dice qué factor común tienen los caballeros? Vamos a ver, ¿quién se anima? Aparte de Claudia, porque Wow, al final. ustedes me le han dejado el pleito a Claudia. Vamos a ver, José Luis. Todos terminan en vocal. En la Todos vocal. terminan en vocal. Ah, no, no, no. Ahí Víctor rompe. Sí, ya veo, sí, y Juan también. Vamos a hacer algo. Para ponerla un poquito más fácil, vamos a obviar a Juan, porque Juan es parte del ejercicio de prueba del macro. Bien, vamos a obviar a Juan. ¿Alguien Juan y más? Víctor terminan en consonante. Vamos a ver, Claudia. Gracias, José Luis. Terminan en O. Terminan en O. ¿Y qué hacemos con José, Claudia? Y con Jorge. Ay, no sé. El Sí, doctor habló ahí. Yo no sé. José termina en E. Ahí mi lógica no llega. Ahí fue que yo me tranqué. Bueno, Claudia, mira. En este caso, realmente el ejercicio fue hecho a la medida, ¿me entienden? Y la idea es que funcione y que ustedes vean que funciona. Pero en un caso real, quizás se puedan tener una columna de control que, que sea más funcional. Por ejemplo, una columna con el género, ¿verdad? Que diga masculino o femenino y que ya en base a esa columna de control yo pueda definir, bueno, mira, cuando sea M,
entonces me le pones azul, y cuando sea F, entonces me le pones rosa. Sería más fácil, ¿verdad? Pero en este caso no contamos con eso. Acá, lo que estamos utilizando aquí como valor común es que en algún lugar los nombres contienen la letra O, ¿bien? Exceptuando a Juan. Por eso les dije que vamos a exceptuar a Juan. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo le aplicamos eso? Volvemos al formato condicional, aplicamos una nueva regla a la misma selección de datos. Bien. ¿Por qué a la misma selección de datos? Porque esos datos pueden cambiar mañana. Y cuando yo ejecute en macro, si en vez de Juan, que esa modificación la vamos a hacer ahorita, dice Juana, entonces cuando yo vuelvo a ejecutar el macro, si está en rosa, o en este caso que se va a quedar en blanco, cuando yo le ponga la A de Juana, va a terminar en la A y debe asumir un formato rosa. Y si en ese ejercicio que yo voy a hacer, luego a María yo le cambio el nombre y en esa posición coloco a Mario, entonces en vez de rosa, debe cambiarse a azul automáticamente. El macro debe tener la, en este caso, la forma de que cuando los datos de origen cambien, él pueda ejecutarlo con facilidad. Bien, entonces aquí le voy a decir nueva regla, nuevamente aplicar formato únicamente a la celda que contengan y en el texto específico le vamos a decir que contiene en algún lugar la letra O, no que empieza, no que termina, no que contiene en algún lugar. Bien, la letra O. Gracias a Dios está contemplado que ninguno de los nombres de dama tiene la O. Bien, entonces le decimos acá que va a ser azul y aplicamos y ya vemos aquí cómo se coloca. Recuerden, en este caso estamos enseñando al macro lo que yo quiero que él haga, como yo quiero que él se comporte. Bien. Él hizo el cálculo en base a estos datos de origen que tenemos acá. Y la idea es que si luego de yo grabar esta macro, yo quisiera cambiar los datos de origen, cuando yo vuelva y utilice la macro, él pueda recalcular en base a los nuevos valores que existan en la tabla. Adelante, Claudio. José Luis. ¿Y cómo resuelve el caso de Juan? Vamos para allá, porque el caso de Juan es para prueba. Por ejemplo, ya aquí concluimos con la Que programación. contenga una U. Podríamos agregar O sea, una a Juan regla. entonces se le aplicaría unas reglas solo para él. ¿Me entiende? Podríamos hacerlo, pero la idea no es esa. La idea es probar que cuando ya yo detenga la grabación y yo haga cambio en estos datos, los colores puedan variar en base a los nuevos cambios que yo haga en la data. ¿Me doy a entender? Lo van a ver ahora. Por ejemplo, voy a detener la grabación. Aquí la detuve. Bien, detuve la grabación. Si vengo aquí donde dice macros, ya voy a encontrar aquí el macro que yo hice. Mírenlo aquí, cálculo de calificaciones. Si se fijan, aquí no hay un macro que se llame borrar. Vamos a crear un segundo macro. Ahora que se va a llamar limpiar datos. Vamos a crear ese segundo macro. Miren esto que interesante. Esto no está en la instrucción, pero vamos a ponerle aquí. Limpiar datos. Vamos a ponerle aquí, control P, este libro, limpiar datos. ¿Qué yo voy a hacer con este macro? Voy a limpiar, ya aquí dice detener grabación y él está grabando. Voy a borrar esto. Y ahí yo le voy a enseñar al macro que lo que él va a hacer es borrar todos esos datos. Y yo voy a tener dos macros, uno para calcular y otro para borrar. Esto yo lo voy a seleccionar, pero ¿cómo lo voy a borrar? Miren qué interesante. Voy a ir a el formato condicional y voy a decirle aquí, borrar reglas. Todas las de la hoja. Ok. Y él se va a poner en blanco otra vez. Ya eso era lo que yo quería que hiciera ese macro, que me limpie todos los datos. Vengo a programador, detengo mi grabación. Y acá tengo mi otro macro que se llama limpiar datos. Mírenlo aquí. Ah, quiero crear un botón. Vamos aquí. En el mismo pestaña de programador voy a ir a la sección de controles
Y acá vamos a utilizar control de formulario, el primer icono que se llama botón. Mírenlo acá. Selecciono y aquí voy a insertar un botón. Cuando yo lo trate de insertar, él me va a pedir automáticamente que lo relacione a un macro existente. Miren, cierro, suelto el clic, selecciona a cuál de esos macros tú quieres que yo ejecute cuando tú presiones ese botón. Cálculo de calificaciones. Y aquí le puedo cambiar el nombre. Ah, ahí está. Como creamos dos macros, vamos a agregar dos botones. Otro botón. Aquí. Limpiar datos. Ahí está. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los cambios. Vamos a cambiar aquí a Juan por Juana y a María por Mario. La idea es que cuando yo vuelva a ejecutar el macro, él identifique que Mario contiene una O y que en vez de ponerlo rosa, como estaba en María, cuando lo ejecutamos, cuando pusimos el macro, el formato condicional, él va a determinar que es Mario, que no termina con la A, y lo va a poner en azul. Y Juan, que se quedó en blanco, como termina en la A, lo debe poner en rosa. Bien. Este valor que está acá, como dio 50, aquí en el total, 50 más 0,50, vamos a hacer cambios también para ver que el macro se ajuste a los cambios. 20, 20, 20, son 60, más 30, al final nos debe dar 90. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a ejecutar nuestro macro. Presionamos acá un clic y aquí vemos que los cambios que nosotros hicimos, el macro lo identificó y en base a esos cambios, él hizo los ajustes necesarios para recalcular y quede correctamente. Ah, quiero limpiar ese cálculo porque voy a hacer cambios. Presiono aquí mi botón de limpiar. Él limpia todo. Vamos a calcular esto aquí. Vamos a ponerle 35 para que sean 95. Y cuando vuelvo y calculo, aquí entonces está 95. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Cómo vamos? Claudia. Se nos fue Claudia. No, estoy aquí, ¿Lo está haciendo? estoy poniendo mis botones, sí. Y ya puse a Juana, a Juan, Juana, para que me ponga rosado. Y a María, Mario, para que me ponga azul, ya. Esta segunda unidad es un poquito más extensa porque tiene mucho contenido. Ya la semana próxima no es tan extenso, bien, para que no se asusten. Bien, entonces, ya luego de tener esto, señores, si quieren tener, por ejemplo, el gráfico, el código que se genera por todo esto que hemos hecho, van a ir a macros y aquí donde dice cálculo de calificaciones, van a decirle modificar. Ahí les va a aparecer el código. Miren que aquí aparece la descripción que colocamos y todo lo demás. A esto le van a hacer una captura y es lo que van a colocar aquí en edición de macro. En eliminar van a hacer lo mismo. Vienen a macros, van a tomar una captura de esto y aquí tenemos el botón de eliminar. Bien. Por último, la forma del grabado del archivo. Cuando es macro, es específica. Archivo, guardar como. Y aquí debajo del nombre tengo el tipo de archivo que voy a guardar. Debe ser libro de Excel habilitado para macros o XLSM. Libro de Excel habilitado para macros. De esa forma es que deben de enviar el documento con macros. Si no lo envía con ese formato,
la programación no va a viajar con el archivo y su macro no va a poder ser ejecutado del otro lado que usted envíe ese archivo. Volvemos atrás. Archivo, guardar como, y debajo del nombre del archivo, libro de Excel habilitado para macros. Bien, líderes, si no hay dudas o aclaraciones adicionales, vamos a esperar que Claudia, si logró ejecutarlo. A Sí, Claudia que ya, practique y lo haga ya. bien para que mañana me enseñe. Mañana tú, mañana tú. No, yo te hago una videollamada. Ay, mi madre. Ah, bueno. Ya, Bueno, ya, líder. sí, ya está rosado y de azul, profe, ya. Bueno, esa es la intención. Me alegra mucho. Bueno, señores, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero, les pido disculpas porque no pude encender la cámara porque no tengo buena iluminación. Pero bueno, el mensaje llegó y nada, cualquier duda que tengan, estamos por acá para apoyarles. Seguimos en contacto y pasen buenas noches. Buenas noches, feliz fin de Buenas semana. noches.